explicara dónde están usando su talento para excavar la tierra y hallar oro en este caso. ¿Qué solución va a haber una vez que terminemos con esta coyuntura difícil, con el bloqueo y con la demagogia política? Totalmente, Fernando. Y aquí, hoy, sentados, podemos realmente hablar de mineros ilegales y mineros que aún siguen en carrera para lograr una formalización. No son datos menores los que ha presentado el viceministro. Yo esperaría muchísima más firmeza por parte del Ejecutivo en la representación del viceministro, y cuando le preguntan si esta es una decisión definitiva, tener una decisión firme, una postura totalmente firme, y no lavarse la mano diciendo hay otros poderes del Estado, y nuevamente caemos en lo mismo. Lo que hemos visto en la Comisión de Energía y Minas, finalizada la legislatura, sesiones extraordinarias en estos pocos días que le quedan aún de presidencia, cuando este señor ha tenido un año para discutir seriamente un tema como es la ley MAPE, ver ayer en un acto de desesperación, improvisación, yo sinceramente, que estoy al costado del presidente, veía que no podía más, solo quería salir del problema, someterlo a votación, sea como sea. Y como ustedes han visto, y a mí me llamaba muchísimo la atención esto de la bancada de los profesores. Sea como sea, bloque que se apruebe. Sí, castillista de origen, ¿no? Que se apruebe sea como sea, y en el pleno lo arreglamos. Yo no creo que ellos a sus alumnos le digan, hagan la tarea sea como sea, y en el examen y luego la se arreglamos, ¿no? Ahora, hay una insistencia por parte del señor Paul Gutiérrez, ¿no? Ahora dice que se verán recursos de reconsideración, es lo que ha dicho. Y por otro lado estamos ante parlamentarios como Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Guido Bellido, de Podemos, que están buscando introducir también cambios a este predictamen para incluir a los mineros excluidos, que es justamente la última pregunta que le hacíamos al viceministro Ibarra. Entonces, el panorama pinta complicado en el Congreso de la República, porque ya sea a través de este dictamen o de otras propuestas, finalmente el tema va a terminar dilatándose y nuevamente politizándose. ¿Cómo analiza usted la posición de las bancadas en el Congreso desde su bancada y desde su posición como congresista y sobre todo vicepresidenta de esta comisión? En primer lugar, debo destacar que hemos sido muchas bancadas quienes nos hemos opuesto a esta legalización de la ilegalidad, bancadas de diferentes sectores, pero son las bancadas de izquierda quienes están luchando firmemente por este texto. Entre ellos, como has mencionado, por ejemplo, ayer el congresista Bellido, yo por primera vez lo he visto en la Comisión de Energía y Minas, a presentar un texto sustitutorio que ni siquiera se dio lectura a ese texto sustitutorio. Sin embargo, el presidente, en su desesperación, dijo: someto a votación esto con cargo de redacción. Y decía, ¿cómo vas a someter algo con cargo de redacción? Ni siquiera sabemos lo que vamos a votar. Y por otro lado, el congresista Sánchez, que también por primera vez lo veo ahí, ministro de Castillo, tuvo muchísimo tiempo en el Ejecutivo como para preocuparse de esto, si es que realmente le preocupaba, y no ahora, cuando lo que realmente están buscando no es un cálculo político. Sorprendió también, por ejemplo, que Jorge Montoya, de Honor y Democracia, y José Gerí, Somos Perú, que inicialmente registraron a favor, solicitaran el cambio del voto. ¿Los convencieron? No, en el caso de ellos, yo quiero pensar que se han confundido de repente con tantas cuestiones previas que se solicitaron en un momento. Y ojo, acá el presidente no acepta las cuestiones previas de algunos colegas, pero sí acepta todas las reconsideraciones, cuestiones de orden, cuestiones previas por parte del sector de la izquierda, específicamente la bancada magisterial, ¿no? Creo que eso también está mal, pero en esos dos casos yo quiero pensar que con todo el debate, que fue sumamente extenso, han tenido alguna confusión, porque ya en oportunidades anteriores, de hecho, la comisión ya se ha pronunciado sobre esto. Hemos tenido una votación, es decir, dentro de las bancadas, digamos, que están en la línea de lo que usted dice, es una verdadera lucha contra la informalidad y la ilegalidad en la minería. ¿Podríamos considerar a Honor y Democracia y Somos Perú también? Yo espero que se mantengan firmes. Fuerza Popular también apoyó esto. Alianza para el Progreso. También. Sí. Es decir, básicamente grupos de izquierda. Sí, son 5 congresistas de izquierda quienes han votado a favor del dictamen, mayoritariamente los profesores. Ahora bien, más allá de esta coyuntura, el señor viceministro Ibarra nos ha dicho que van a convocar una mesa de diálogo en el que puedan participar los representantes de las minerías, de las grandes empresas mineras, de las medianas empresas legales,
con los informales, porque hay un problema real. Hay algunos informales de buena fe que temen perder su trabajo y que dicen, yo no sé hacer sino esto y lo hago de hace tiempo y no me dan trabajo y la ley no me lo está facilitando. ¿Qué propone usted si usted participara, como le corresponde, en esa mesa de diálogo para hallar una solución de largo plazo? Y yo entiendo esa posición, Fernando. De hecho, son muchos los que han logrado esa formalización en estos años y muchos que siguen en carrera para lograr esa formalización y no los podemos confundir ni meter a todos en un mismo saco. Ahora, este predictamen incluye también un tema de incentivos y yo creo que sí es oportuno sentar a todos los actores involucrados en una sola mesa porque finalmente estos incentivos que para la formalización, porque claramente acá hay un tema del contrato. ¿Quiénes dan el contrato? ¿Quiénes no dan el contrato? ¿Quién tiene la concesión? Y en estas mesas de trabajo con un verdadero diálogo donde estén todos los actores, no solo un sector, porque lo que hemos visto acá es que evidentemente el presidente ha tenido una posición, es lo más natural, tiene un proyecto de ley sobre esta materia y ha defendido una posición y la seguirá defendiendo. Entonces no podemos dictaminar con miras a un solo sector porque en la calle nos gritan reinfo sin condiciones. Sí, pues. Ahora bien, el Ministerio publicó un comunicado con 5 puntos, todos los cuales parecen bastante razonables, porque tienen que ver con exigencias constitucionales, legales y ambientales. Esos 5 puntos no se pueden negociar. Y esos 5 puntos fueron expuestos ayer en la comisión. Yo te puedo mencionar uno de ellos que me llamó la atención respecto a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Sí. No es un dato menor, es un tema que este dictamen tiene que considerar y por eso yo les decía ayer a mis colegas, no jueguen con las expectativas de la gente que está gritando en Abancay, porque ustedes saben perfectamente que este tema se va a ver en la siguiente legislatura, respetando no la cuestión previa. ¿Por qué? Porque los tiempos no dan para verlo en esta legislatura, con todo el proceso administrativo que signifique aprobar, llegar a la permanente y luego la observación, eso no va a pasar en esta legislatura. Entonces no jueguen con la expectativa de la gente que está esperando realmente una ley promulgada en el peruano. Muy bien, son las 9 puntos, tenemos que ir a una pausa, después de la cual quisiéramos retomar nuestra conversación con usted para que nos hable sobre los otros 4 puntos, ha mencionado el principal, que es el vínculo entre el Ministerio y los gobiernos regionales respecto a las actualizaciones y la fiscalización. Pero hay otros 4 puntos de ese comunicado del Ministerio de Minas, de la misma manera que cómo diseñaría usted esta mesa de diálogo para que en los 6 meses que van de aquí hasta la vigencia del reinfo pueda verdaderamente dar una solución a este país, porque si no, nos vamos hacia el abismo. Son las 9:01, hacemos una pausa, retomamos nuestra conversación con la congresista Diana González, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. A la pausa, Marta. Vamos a la pausa. Son las 9:06, estamos conversando con la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, la señora Diana González, quien nos ha dicho que está de acuerdo con la propuesta que ha hecho aquí en RPP el viceministro de Minas para formar una mesa de diálogo que reúna a los gremios y a los sectores concernidos por esta crisis para que no salgamos de esta coyuntura sin una hoja de ruta. Explíquenos cómo es que concibe usted la posibilidad de esa mesa de diálogo que modifique los términos legales que haya que modificar, que garantice el trabajo de los informales, pero que garantice los derechos de las empresas mineras formales que tienen concesiones. Totalmente de acuerdo con ello, Fernando. Creo que es sumamente importante la realización de una mesa de trabajo donde estén sentados todos los actores involucrados y no dictaminar para un determinado grupo. Yo, Fernando, he recibido más de 3 veces al presidente Confemín en mi despacho. Tengo ahí los registros. He estado abierta al diálogo, los he escuchado en mi despacho, los he escuchado en bancada. No se puede decir que no ha habido diálogo por mi parte, yo sin asumir la presidencia ni nada de la comisión. Es de lo más normal que los congresistas puedan recibir las reuniones que son solicitadas. Entonces, diálogo ha habido. Pero acá hemos recibido también, Mávila y yo, ¿no? Sí, claro. Ahora, el tema es complejo, pero es posible llevar a todos alrededor de una mesa y es por eso justamente que se había decidido que el tema se vería en la siguiente legislatura, que no había que correr. Sí, y yo creo que es lo más saludable, Mávila, poder verlo esto en la siguiente legislatura. Como va a suceder, Mávila, o sea, no podemos seguir engañando a la gente, jugando con la expectativa de la gente que ha dormido días de días en la avenida Abancay, cuando ellos saben perfectamente que por práctica parlamentaria
contando los días, esto se va a ver en la siguiente Correcto. legislatura. Eso quiere decir que en el Congreso no van a prosperar estos intentos para aprobar el dictamen así a Ayer la el dictamen ha sido rechazado. Derrotado 12 contra ampliamente. 5, ¿no? 12 contra 5. Hace 2 semanas tuvimos una votación similar, 13 contra 4. Y lo firme aquí es que la comisión ha rechazado. Ha sido la bancada de izquierda quienes han luchado por estos 5 votos, quienes han presentado reconsideración. Es facultad del presidente continuar con su presidencia hasta el 25 de julio. Pero ahora, Mavila, de cara a la siguiente legislatura, yo sí creo que se puede hacer un trabajo técnico, que estas mesas de trabajo que nadie las ve sean públicas, sean durante las sesiones. Se inviten a los actores involucrados a las sesiones, que den sus puntos de vista en las sesiones y que todos podamos seguir la sesión de la Comisión de Energía y Minas y trabajar un texto con miras a que este sea promulgado y ojo, esto también. El Ejecutivo no puede simplemente enviar un proyecto de ley y decir, ojo, Congreso ya te envió el proyecto de ley, tú verás qué haces con ese proyecto de ley, pero tienes que dictaminar. El Ejecutivo tiene que estar presente en los debates, tiene que asumir su rol como Ejecutivo. Lo dice por declaraciones del ministro de Energía y Minas. En algún momento conversamos con él y dijo, ya se envió al legislativo, ahora el Congreso debe ser quien, porque el Ejecutivo no hace leyes, es lo que dijo textualmente. Y él tiene que participar del debate, Mavila. No podemos corrernos a las sesiones de la Comisión de Energía y Minas. Ciertamente ellos presentan los proyectos y en el proceso tienen que tener un rol mucho más activo. Yo acabo de escuchar al viceministro. No ha podido ser claro cuando tú le has preguntado si esto es algo definitivo. Y tampoco podemos permitir que todo sea absolutamente, ok, el Congreso. ¿Dónde está la responsabilidad del Ejecutivo? Y el Congreso dio la ley el año pasado para que el Ejecutivo asuma la facultad y deje de ser un mero administrador de la querer crisis. defender al gobierno, pero lo que él dijo es, nuestra posición es esa, no sabemos, habrán otros poderes que quieran intervenir. Y se podía referir al Congreso, porque es real que de pronto hay una mayoría que quiere intervenir, y también al Poder Judicial. Por si se presentan recursos, digamos, claro. En el caso, por ejemplo, de algunos que hayan sido excluidos en este grupo de 50.000. Y estarán en todo su derecho, Mavila. Yo creo que aquí lo que estamos respetando, y se tiene que respetar, por supuesto, son los derechos que tienen absolutamente todos los peruanos en nuestro país. Pero también se tiene que respetar la ley. Y la ley ha sido clara. Estamos hablando de un gran porcentaje con un reinfo suspendido por más de 4 años. Sí. No podemos ser ajenos a esa realidad. Gente que no ha querido... Claro, llega un momento en el que hay que tomar, lo que usted dice es que llega el momento en el que realmente hay que tomar una decisión. No se puede seguir pateando. Tú ponías el ejemplo de la licencia, un título habilitante. Ninguna autoridad administrativa da un plazo de 4 años, 8 años, 12 años para ponerse en regla. Eso no funciona así en el país. Y con este sector no podemos ser diferentes. Señora González, usted ha hablado del rol que la izquierda, particularmente el bloque magisterial, juega, bloque magisterial del cual es miembro su presidente, señor Gutiérrez. Sin embargo, entre los dirigentes de la CONFEMIN, que es el gremio importante, hay personas de su partido, Avanza País. Tengo entendido que el señor Becker postuló junto a usted en la lista de candidatos de Avanza País. Si bien sacó muy pocos votos, me parece, ¿no? 3.000 votos. Ahora se le presenta como una gran figura popular, pero la realidad del acto electoral del año 21 mostró lo contrario. Y tenemos la actitud de Renovación Popular, además de Avanza País, la actitud de Renovación Popular que no sabemos cuál es respecto de esto. Y no hay que ser ingenuos. Se acercan las elecciones y, como lo dijo Mávila Huertas hace un momento, todo el mundo está buscando votos, sobre todo los que están bien afincados en Lima, buscando votos en regiones y sectores populares. ¿Cómo enfoca usted esta coincidencia que hay entre el bloque magisterial y miembros de otros partidos de derecha? Y, a ver, todos tienen derecho a afiliarse a un partido si es que lo desean así. Ciertamente el señor Becker ha postulado por Avanza País en las elecciones pasadas. Por eso lo digo, o sea, yo he recibido al señor Becker en mi despacho. Él no es